Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Queremos hablar, por supuesto, de bienestar, de buen vivir, pero queremos hablar de la humanización de la medicina. Queremos hablar de cuidados paliativos, queremos hablar de la empatía, de plegarse a un tratamiento y sobre todo cuando el paciente es un paciente oncológico. Por eso hoy invitamos a un amigo, invitamos al doctor Eduardo La Salvia. Es médico internista, oncólogo, es asesor del Fondo Nacional de Recursos, del Ministerio, es docente del CLA, está muy metido en este mundo, vinculado al INCA, por supuesto. Y siempre hablamos de diagnóstico, de la patología, de genética, pero hablemos de la parte humana, hablemos del paciente, hablemos del médico, qué le pasa al médico, qué le pasa al paciente. Sí, sin dudas, es un componente de la asistencia médica que hoy en día debe ser considerado primordial. Es decir, ningún tratamiento específico de las enfermedades suple la vinculación médico-paciente. Es decir, la vinculación médico-paciente, y hoy, en tiempos en los que la humanización de la medicina es considerada absolutamente incontroversial desde el punto de vista conceptual, la formación de médicos tiene que tener un componente vinculado a lo que se refiere a la empatía y a la Y vinculación al con diálogo, y al ¿no? diálogo, Al contacto exactamente. visual, al que ver la predisposición que tiene el otro para mí cuando yo estoy con la carga de ansiedad brutal de que lo que me va a pasar y cómo me va a pasar. Y tengo mil preguntas para hacer y a veces, bueno, el factor tiempo es un tema, o a veces todos somos humanos, no siempre vamos a estar bien, pero el entender lo que lo ayuda al paciente, lo terapéutico que puede ser solamente sentirse comprendido, ¿no? Sí, sí, el manejo de la información. El manejo de la información es, a mi criterio, es un tema absolutamente prioritario en la consulta médica. Es decir, el paciente tiene que entender su circunstancia, entender su situación y tener una hoja de ruta, ¿sí? Claro. Con objetivos intermedios, no necesariamente vinculados a la curación, y ni siquiera les diría vinculados al resultado estrictamente médico de respuesta al tratamiento. Es decir, el paciente tiene que entender su situación y saber cuáles son los objetivos que se van a ir planteando en lo Sí, sí, y inmediato. las prioridades, porque de repente hay cosas que uno está guardando para más adelante y dice, bueno, ¿por qué no te vas a dar la oportunidad de hacer un viaje, siempre que lo puedan hacer, de compartir, de estar con la gente que querés? Uno a veces posterga un montón de cosas y a veces es un baldazo de agua fría, ¿no? Una patología de este tipo como para poder reaccionar y darse cuenta que uno es humano también, ¿no? El paliativismo tiene que ser abarcativo. Hay un 60 a 70% de los pacientes subsidiarios de cuidados paliativos que son pacientes oncológicos, pero hay un 30% de pacientes que no son pacientes oncológicos. Es decir, hay patologías vinculadas a la esfera cardiovascular, a la esfera respiratoria, a la esfera Claro. metabólica, a las patologías psiquiátricas, a la geriatría. Hoy en día el paliativismo antes estaba muy vinculado a tiempos de sobrevida breves. Hoy en día, a la luz de los nuevos conocimientos que permiten sobrevidas mucho más prolongadas, los pacientes muchas veces están bajo la órbita de los cuidados paliativos durante mucho tiempo, ¿sí? O hay gente que piensa que de repente en ese momento, bueno, uno tiene que, los médicos van a intentar hacer de todo y uno dice, bueno, yo no quiero que me enchufen cosas, por todos quiero pasarla bien. Hoy cambió un poco esa mirada también, ¿no? Sí, 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 sin dudas. Son temas que se abordan permanentemente desde el paliativismo con los pacientes, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus prioridades, cuál es la forma en que ellos desean transcurrir ese periodo de su vida, y desde el paliativismo, bueno, se exige en esos casos ser muy continente, muy empático y muy dándole a la opinión del paciente y del entorno, porque el Claro, paliativismo... respetando también lo que el paciente quiere y el entorno y la familia y preparándolos, porque todos en algún momento vamos a morir y tenemos que prepararnos para eso. Sí, Pero el tema sí, es hacerlo de manera digna. Se sí, habla, ¿no?, de una muerte sí. digna o de transitarlo en forma digna. O sea, no es
solamente una terapéutica, sino que acá importa cómo está el ser humano. Y me encanta que además en el CLAE, que sos parte y sos docente, se esté trabajando con los chicos de pregrado, de posgrado, con la gente que está empezando también. Sí, el CLAE es una universidad con una histórica impronta humanista, ¿no? Que fue sembrada en los inicios de la Facultad de Medicina por el profesor Humberto Correa, y después cultivada por los sucesivos decanos, por el doctor Núñez, actualmente por la doctora Selva Lima. Los estudiantes tienen humanismo médico desde el inicio de la carrera, y una propuesta que tenemos desde hace ya un par de años es la inclusión de los cuidados paliativos dentro de la currícula de pregrado. Buenísimo. Lo cual es muy importante porque los estigmas, la estigmatización de los cuidados paliativos no solamente alcanzaba históricamente a la población general y a los pacientes que tenían, hacían esa suerte de sinonimia entre cuidados paliativos y morfina, entre cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Sí, te hablan del cóctel, el no sé qué. Exacto, entre cuidados paliativos y agonía. Pero también algunos médicos teníamos conceptos equivocados sobre el paliativismo. Entonces, la inclusión de la materia cuidados paliativos en el pregrado, yo creo que de alguna manera va a enriquecer la formación de los nuevos médicos. Me encanta lo que nos contás. Gracias por habernos visitado para hablar de una mirada distinta de la oncología, porque es todo lo mismo, pero en definitiva no es solamente el diagnóstico y la terapéutica, es también la vida del paciente, el aspecto humano, también ustedes cómo se sienten, ¿no? Porque también es ida y vuelta, es un diálogo, no solamente es lo que le pasa al paciente. Sí. Hay un concepto final que quisiera transmitir, que hay que cuidar al cuidador. Totalmente. Porque la empatía también nos expone al burnout, al desgaste por empatía. Es verdad. ¿Sí? Entonces, el cuidado del cuidador es otro gran tema que en algún momento abordaremos con Gracias, mucho Doc, por interés. habernos Por acompañado. favor.